Le he llamado a un muy apreciado colega periodista, Francisco Cruz Jiménez, que conoce muy bien lo que pasa precisamente en el Estado de México, que es un colega periodista de larga trayectoria y que, entre otras cosas, escribió un libro que se llama Tierra Narca. Es Francisco Cruz Jiménez quien está en la línea telefónica y a quien le agradezco que me tome esta comunicación. Francisco, te saludo, buenos días, bienvenido. Carmen, muy buenos días, muchas gracias, así que a la orden. Bueno, sé que en tu calidad de periodista y casi que de docente, nos puedes dar un panorama explicativo de qué está pasando en el Estado de México, cuáles son los elementos que están a la mesa, cuál es la correlación de poderes entre quién y quién, que están resultando pues en esta circunstancia que quita la tranquilidad a los mexiquenses, que queda la duda de qué sí es cierto y qué no es cierto, cuánto hay de rumores deliberadamente dejados correr para responsabilizar a quién de qué. ¿Tú podrías hacer la descripción de la película para entender qué pasa? Pues mire, yo creo que nadie, ni siquiera la gente de Chicolapan a estas alturas, entiende qué está pasando. Por los rumores, y es impresionante que en la era de los medios de comunicación electrónica, del llamado tiempo real, nadie sepa, y todas las versiones que hay encuadren en los hechos. Si hablas del narcotráfico, encuadra bastante bien. Si hablas de las luchas de poder entre perredistas y antorchistas, todo encuadra muy bien. La verdad es que en los escenarios que pongas, todo es una verdad, pero Antorcha es uno de los brazos más poderosos del PRI. Es parte de lo que llama la atención porque el desplegado de hoy pues va contra el PRD y va contra el gobierno mexiquense. Explícame. Eso es lo que trato de decir, que no hay una lógica en si fue enfrentamiento, si fue ejecución, si fue asesinato, nadie. Pero la historia, lo real es que la historia de Antorcha Campesina está plagada de enfrentamientos. Hay que recordar, por ejemplo, el más sangriento es en el que participaron el 18 de agosto de 2000 en Chimalhuacán, cuando Jesús Román Tolentino Bojoques ganaba las elecciones para la presidencia municipal, pero enfrentaba la ira de Guadalupe Buendía Torres, la Loba, hoy presa y condenada a 50 años, amiga de gobernadores, convivía con César Camacho, me acuerdo muy bien. Su hijo era candidato a diputado. Desde 1996 controlaban todo Chimalhuacán. Y hay que recordar que la historia Antorcha Campesina, desde su nacimiento en los 70s, fue protegida por políticos poderosos priistas. El primero fue Raúl Salinas de Gortari. ¿Ese es el origen? Es el origen, en los 70. La estructura de Aquiles Córdoba Morán, un movimiento a través de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Aquiles Córdoba Morán, el fundador y actual secretario de Antorcha. Claro. Sí, y ellos prestan servicios al PRI y a través de Raúl Salinas de Gortari, quien era el director de planeación de CONASUPO. En 88, cuando asume Carlos Salinas en la presidencia, Antorcha se afilia al PRI. Pero yo te hago, hay algunas cosas muy claras sobre Antorcha Campesina, por ejemplo en el Estado de México. ¿Sí? El miércoles 28 de abril de 2010, en Toluca, el secretario general de gobierno Luis Enrique Miranda Nava, hoy uno de los hombres clave de Enrique Peña Nieto en la transición, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ernesto Némer Álvarez, y otro grupo de legisladores y alcaldes priistas, llegaron al número 205 de la calle Benito Juárez para inaugurar las oficinas de Antorcha Campesina en Toluca. Bueno, se recuerda aquel acto multitudinario del candidato Azteca. En el Estadio Azteca. Bueno, en el Estadio Azteca. En junio de 2009. Y no era oculto, era directamente con Antorcha Campesina. Digo, no oculto en el sentido de que era gente del Estado de México, sino que era gente directamente de esta organización con toda la transparencia. ¿Quién era? El candidato presidencial. Enrique Peña Nieto. Pero eran... Bueno, pues una cantidad enorme de personas que estaban ahí y el discurso de Peña fue, desde luego, de reconocimiento y aprecio a Antorcha Campesina. ¿Qué sucedió aquí? Pues es la protección,
se ha vuelto un grupo intocable, ¿sí? Aquel edificio, yo me acuerdo que fue una casona que inauguraron toda la primera plana priista del Estado de México, un edificio que costó 20 millones de pesos. Pero también, bueno, hay que recordar, Antorcha Campesina tiene presencia en las 32 entidades federativas de este país, con 1 millón de afiliados. Estamos, Francisco Cruz, frente a qué tipo de organización. Estamos frente a una organización que efectivamente tiene presencia en muy buena parte de la República Mexicana y que su digamos, fuerza radica, entre otras cosas, en su capacidad de movilizar y de conducir, pues, la gran cantidad de necesidades y algunos le llamarían precarismo a esto, ¿no? Es decir, la gran cantidad de necesidades que tiene la población en este país, y a partir de, bueno, pues, movilizaciones y presión de diferentes tipos, van obteniendo o recursos de los gobiernos de los estados o un conjunto de cosas, apoyo de cualquier tipo, que pueden ir de costales de cemento a dinero, bueno, tienen hasta instalaciones educativas. Todo tienen. Se han hecho un grupo desde los 80 que se les salió de control. Así que todo lo que digan, todas las versiones se encuadran. La realidad, nadie sabe. O sea, un grupo que nació en aquellos años, que se ha convertido en una fuerza movilizadora importante, tan importante que son capaces de llenar un estadio Azteca, y que a partir de ahí obtienen un conjunto de beneficios que distribuyen de ciertas maneras muy controvertidas entre quienes forman parte de esta organización y que en su condición muy precaria, bueno, pues acuden a los mítines, forman parte de esa organización y reciben algún tipo de beneficio. De apoyo de algún tipo. Recuerda, por ejemplo, que hay contabilizaciones entre 2010 y 2011, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal les documentó 394 acciones en las que participaron más de 500,000 de antorchistas. No, movilizan en serio, ese es el corazón. Y mantuvieron un plantón de 67 días frente a la Secretaría de Gobernación, para la que movilizaron más de 5,200 autobuses. ¿De dónde salen esos recursos? Y todo te lleva a la protección priista, al primer grupo del presidente electo. Ahora, estos últimos días están marcados primero por la versión de que hubo un enfrentamiento y la versión de ellos que dicen vinieron estos que son del PRD, porque los asignan al PRD, a ejecutarlos. Entonces tiene la versión gubernamental y del PRD que dicen fue un enfrentamiento, y aquí estamos hablando de la disputa de las bases de mototaxis. Yo no sé si de algo más, Francisco, o solo las rutas. Yo te digo, hay versiones. Hoy, en este momento, después de 3 días, hay versiones que cuadran con los escenarios de la disputa de drogas en Tierra Caliente mexiquense. A ver, ¿por qué? Y de las detenciones de grupos de narcos que luchan para conservar su negocio a través de los Caballeros Templarios, un cártel que nace en el Estado de México y quienes se perfilan como los nuevos dueños en cuestión de drogas. ¿Y por qué cuadra? ¿Dónde conecta una cosa con otra? Sí, los enfrentamientos por el control de la plaza. No por el control de los transportes, no, hombre, mototaxis. Por el mototaxis. Pues eso es lo que se ha dicho, que son los mototaxis, ¿no? Pues claro, pero ellos lo pueden tener todo. Son un grupo un grupo electoral, un brazo electoral del PRI. Acaban de pasar las elecciones federales. Algo están peleando. Entonces, si tú ves todos los encuadres, cada cosa que digan, todo encuadra. Pero las autoridades, hoy, 3 días después, no han llegado al fondo del asunto. A todo mundo le conviene que se difundan todas las versiones, y mientras, en el caso, por ejemplo, de los Caballeros Templarios, se acomodan requete bien en este cambio de escenarios del 1 de diciembre de 2012, el cambio presidencial. ¿A todo mundo le conviene que quede el asunto tan confuso como está? Claro. ¿Esa es la intención al final de la historia? Yo en lo personal, después de 3 días de lo que está pasando y de que no hay nada concreto, digo, todo mundo, río revuelto. Tú vives en el Estado de México, Francisco. Yo vivo en el Estado de México. O sea que tú vives y puedes contar directamente lo que está pasando. Bueno, la principal víctima de la historia, pues, es la propia población, que pierde tranquilidad y que no sabe exactamente si en efecto vendrá aquí una ola violenta o si es un montaje, como dice que es un montaje Antorcha en su desplegado. Pues mira, lo que sea, es el terror.
Sí, acaba aterrorizando ciertamente a la población porque cierran negocios y la gente no sale, y lo que ha sucedido al final de cuentas. Claro, Conversiones, bueno, tenemos hasta detenidos, Francisco Cruz, hasta detenidos de gente que con megáfonos difundía cosas que no eran más que alimentar una circunstancia inexistente. Claro, al gobierno, a Antorcha y a los narcos le conviene la confusión. Qué fuerte, Francisco. Pero esa es la verdad, 3 días después no hay una cosa concreta. Lo único claro es que San Vicente Chicoloapan es un municipio pequeñito, 175,000 habitantes, que es una parte fundamental en el Valle de México. Dime, ¿quién es Francisco Hernández, alias el Tuntún, que está en esta historia? ¿A quien le atribuye Antorcha el ataque a los antorchistas? Mira, pero no han probado nada, No han probado nada. ¿Está detenido? No sé, la verdad, yo hoy todavía, con todo el seguimiento que le doy a la información diaria, tengo 1,000,000 de dudas y estoy metido todos los días. Imagina la gente que no está metida a diario, que solo obtiene fragmentos de la información. No hay una posición oficial definida. Pues Francisco Cruz, ciertamente es inquietante porque en efecto te hemos buscado por ser el periodista que eres y porque en efecto estás no solo en el Estado de México, sino porque tienes esta capacidad de dar seguimiento a los asuntos informativos. Y si tú mismo nos dices que hay tengo 1,000,000 de dudas, es tu frase. Si tú tienes 1,000,000 de dudas, Francisco Cruz, imagínate los demás. Eso es gravísimo. En esta era que el gobierno, en este caso el de Dubiel, que es el que le corresponde, un delito del fuero común, no tenga algo oficial concreto, que Antorcha tampoco lo tenga, o lo tenga en... Bueno, ya lo tiene en su publicación y en su página de internet. También lo tiene el PRD, pero no hay pruebas de nada. Sí, cada quien da su versión en este caso. Claro, y la población está tan confundida. ¿Sí? La psicosis desatada es lo único real. ¿Qué significa eso para Chicoloapan? Ahora, miedo. Y para Nezahualcóyotl, que también la contagiaron. Lo mismo. Pero a ver, dime una cosa, Francisco Cruz, para efectos de tener algo claro, estando allá, sabiendo de los piezas del rompecabezas, sí estamos frente a una ola de psicosis deliberadamente creada por alguien con algún propósito no reconocible. Yo, con los elementos que tengo, digo que eso es propiciado para causar psicosis en una zona que no solo incluye San Vicente Chicoloapan, sino Chimalhuacán. ¿Y podrías tener una hipótesis de para qué? A Iztapalapa, no lo sé. Son todas ¿Por las parte dudas. de quién y para qué? Para mí, mira, digo, si son los narcos, encuadra. Si es el gobierno, encuadra. Si es Antorcha Campesina, encuadra. Si es el PRD, puede encuadrar. Todo, no hay nada todavía que nos diga qué está pasando. Lo único real es que hay psicosis. Hay psicosis, y eso es gravísimo en una era de comunicaciones como las que tenemos ahora. Francisco Cruz, déjame saludar e incorporar a esta conversación, si no tienes inconveniente, a mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos tiene actualización del tema de lo que hablábamos ahora, de las detenciones por por esta difusión de rumores. Juan Carlos, cuéntanos, buenos días. Efectivamente, Carmen, gracias, muy buenos días. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal investiga a 3 personas por la presunta comisión del delito de ataques a la paz pública, luego que fueron sorprendidos alertando a la ciudadanía de falsos hechos de violencia. Ayer por la tarde, elementos de seguridad pública detuvieron en flagrancia a José Luis Peña Navarro, Juan Ramón Sánchez Torrijos, David Guerrero Padilla y Eugenia Mainé Osorio López. Viajaban en un vehículo Nissan Suru color blanco en calles de la colonia agrícola oriental, cuando los uniformados los descubrieron alertando a la ciudadanía con un megáfono. Causaron pánico desde luego al señalar que grupos de choque del movimiento antorchista realizaban agresiones en diferentes colonias de Iztapalapa, por lo que llamaron a las personas a cerrar negocios y refugiarse en sus domicilios. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal acaba de informar hace unos instantes, Carmen, que luego de ser puestos a disposición del Juzgado Cívico en Iztacalco 2, declinó competencia, por lo que los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público de la Agencia Central de Investigación.
el representante social inició la averiguación previa por el delito de ataques a la paz pública, el cual es considerado grave, por lo que en caso de ejercitar acción penal, los 3 detenidos no tendrán derecho a libertad bajo fianza. Carmen, el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos, por esta información. Bueno, pues ahí está Francisco Cruz Jiménez, de lo que hablábamos hace un momento, y actualizado por Juan Carlos Alarcón. Bueno, pues están detenidas estas personas a quien se les acusa de, pues, deliberadamente crear esta psicosis, que esta circunstancia empata con la versión de Antorcha Campesina, está publicada en el famoso desplegado de hoy. Ellos están enumerando 8 situaciones, todas ellas que han conducido a crear esta psicosis, y le ponen ahí la fecha, la hora y lo que fue sucediendo, como lo leímos más temprano. Y aquí lo que dicen es que pues hay una suerte de participación activa o pasiva, leo tal cual, de áreas ligadas a la gobernabilidad y a la seguridad pública del propio gobierno mexiquense en esta desasiada operación de persecución y linchamiento contra un grupo de mexicanos que son los propios antorchistas. Ellos dicen, se creó la psicosis, se establecieron situaciones que crearon la psicosis, están estos detenidos, y esa detención coincide, como dice Juan Carlos, con que estos que con el megáfono estaban difundiendo estos rumores decían, responsabilizaban a los propios antorchistas, como dicen los antorchistas en su desplegado. La pregunta es entonces, ¿quién decidió y por qué motivo crear esta circunstancia? Y esa es la gran pregunta, una de las grandes preguntas, Francisco. Pero mira, creo que Chicoloapan es un experimento, ¿no?, que muestra la enorme flexibilidad de la historia. Uf. Antorcha, desde los 70, es un brazo electoral armado del PRI. Y recordábamos hace rato la asistencia de Luis Enrique Miranda Nava y Ernesto Nemer Álvarez a la inauguración de su casa, de su sede en Toluca, de la capital del Estado de México. Un caserón que les costó por lo menos 20 millones de pesos. Uh-huh. De dinero público. Claro. Entonces, yo digo... ¿Qué pasa? Chicoloapan debe esclarecerse bien. Esos rumores, esa psicosis creada, hoy pasa en esa población, pero es gravísimo. Es más grave de lo que parece, y que las autoridades no le han prestado la atención que merece. ¿Ya las autoridades federales? ¿O qué dices? No, pero... Por lo pronto las locales, pero aquí el tema es que las locales están de alguna suerte involucradas con la historia. Pues yo, mira, por ejemplo, ayer y anteayer seguía Radio y Televisión Mexiquense, que es prácticamente el órgano de difusión del gobierno del Estado, uh-huh. Y en un par de ocasiones dijeron que no pasaba nada. Y eso es gravísimo. Bueno, entonces, el hecho de que se cree un clima de psicosis deliberadamente es que ya pasa algo. Es que, claro. Aunque bueno, hay cosas, por ejemplo, como las que nosotros pudimos constatar esto en el caso de Nezahualcóyotl, que también se dijo que no pasaba nada. Testimonios directos de vecinos de Nezahualcóyotl nos dijeron que escucharon balazos por la noche de las 10 a la 1 de la mañana. Ya visto así, no es muy de extrañar que se hayan tirado también balazos al aire, creando este clima que también se extendió hacia la zona de Nezahualcóyotl. Nada extraña, justamente por eso. A partir de los rumores y de la psicosis, nada debe extrañar. Uh-huh. Pero lo que yo digo es, sí parece una situación deliberada. Eso pero es lo la que historia de Antorcha Campesina, otra vez, está lleno de eso, está lleno de muertos, de enfrentamientos. Pero aquí la gran pregunta es, si esto que se ha creado es responsabilidad de Antorcha Campesina, que dice, lo hicieron para atacarnos a nosotros, en algo muy torcido, o bien alguien en efecto quiere afectar a Antorcha Campesina. Esa es otra cosa que no está resuelta. Yo creo todo y descreo todo. Todo puede ser. Todo puede ser. Pero fíjate que tremenda incertidumbre informativa. Pues es eso, si para nosotros hay incertidumbre, que le damos seguimiento todos los días a eso, la población está peor. Y eso se aprovecha. Por eso digo, hasta el narco encuadra ahí. Estás hablando del narco con insistencia. ¿Por qué en particular, Francisco? ¿Qué elemento? Porque es una zona, mira. Por la zona. Por la zona. Bueno, tú escribiste el libro Tierra Narca, ni más ni menos. Claro, es una zona que no hay que solo circunscribirlo a Chicoloapan, ¿sí? Uh-huh. Son 175,000 habitantes, no. Están Los Reyes, La Paz, Iztapalapa, Valle de Chalco. Y ya cuando juntas eso, es un mercado de millones de personas. Uh-huh.
Lo que digo es que no hay una investigación seria de que después de que inició el día 5, sí, no hay algo serio que nos diga hacia dónde va, qué pasó. Los responsables de investigar no han dicho nada cierto. Lo que hablaba hace rato tus reporteros, autoridades del Distrito Federal y las del Estado de México, ¿a dónde están? ¿Es un problema estatal? Sí, pues ahí está Francisco Cruz, una circunstancia que, como bien dices, tiene que ser dilucidada para saber exactamente qué es lo que ha provocado esta circunstancia. Hay detenidos, hay situaciones que le han costado la vida por lo menos a una persona y le están por costar la vida a otra si es que sucede que el estado de coma en el que se encuentra culmina trágicamente. Hay heridos, hay algo que no queda claro si es enfrentamiento o es ejecución. Hay las menciones de dos partidos políticos, que en este caso es el PRI y el PRD, en versiones encontradas. Hay la disputa presunta por rutas de los mototaxis y hay este elemento que tú sumas a la mesa que tiene que ver con el tema de la zona de narcotráfico. Hay todo tipo de interrogantes acerca precisamente del alcance que pueda tener esto. Y pues una posición del gobierno mexiquense que en este caso, bueno, pues ha estado relacionada con la descripción de lo que ellos han dicho fue un enfrentamiento entre dos grupos encontrados. Y se coloca como la autoridad que observa y que describe el hecho, ¿no? Que no investiga. Yo me quedaría con... hay habitantes de Neza que dicen que todo comenzó en la avenida Pantitlán, el 5 de septiembre, cuando... automóviles alertaron a través de altavoces a los comerciantes para que cerraran sus negocios porque iba a haber protestas perredistas. ¿Perredistas? Sí, claro. Bueno, aquí los antorchistas dicen que eso que ocurrió era que se le adjudicaba a los antorchistas. Claro, te digo, todo como no hay una investigación seria de fondo, como las autoridades están meramente describiendo lo que pasa, pues todo encuadra. La única realidad es que hay muertos, hay heridos y hay psicosis. Y hay un grupo que está ligado íntimamente al PRI y que es una zona que simpatiza con el PRD. ¿Y que puede haber efectivamente enfrentamiento entre un grupo político y el otro? Claro, sí, todo encuadra. Para mí todo encuadra, pero no hay... Le he dado seguimiento desde que pasó y todavía no me queda claro. ¿Por qué? Porque las autoridades han permanecido pasivas. Pues Francisco Cruz Jiménez, no perdamos comunicación si tú me lo permites. Por favor. Está ya la postura, como decíamos, de Antorcha Campesina, está el comunicado de los diputados y diputadas del PRD que condenan los hechos y que dicen que esto es producto de la irresponsabilidad y corrupción de funcionarios del gobierno del Estado de México que han tolerado que estos servicios operen de manera ilegal. Están los llamados de la autoridad a que la gente esté tranquila, que confíen en sus autoridades y que no hay tal ola de violencia como se ha divulgado de diferentes maneras en los últimos días y horas. Así que bueno, pues seguiremos, Francisco Cruz, todo esto tratando de encontrar algún tipo de claves de entendimiento de frente a qué estamos. En este momento es la descripción caótica de un conjunto de fichas que arman un cierto tipo de rompecabezas que en este momento no nos queda claro. Oh, claro que sí, lo real es que hay una psicosis en Chicoloapan que se extendió a Neza, a Valle de Ayotla y empieza por ir al Valle de Chalco. Pues estemos en comunicación, Francisco, si me lo permites. Por favor, muchas gracias. A ti un abrazo y buenos días. Igual, buenos gracias días. Al colega periodista y escritor Francisco Cruz. Y bueno, pues